En el presente video explicaremos acerca de la embriología del aparato genital masculino. Aunque el sexo cromosómico del embrión es determinado genéticamente en el momento de la fertilización, las gónadas solo adquieren características morfológicas, sean masculinas o femeninas, a partir de la 7ª semana del desarrollo. Los aparatos genitales iniciales de ambos sexos son similares. Por lo tanto, el periodo inicial del desarrollo genital se denomina estadio indiferente del desarrollo sexual. La diferenciación sexual es un proceso súper complejo en el que van a intervenir muchísimos genes. Sin embargo, la clave del dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen SRY sobre su brazo corto, YP11. La proteína SRY es el factor determinante testicular. Su presencia lleva al desarrollo en sentido masculino y su ausencia, sin embargo, establece el desarrollo en sentido femenino. Gónadas. Las gónadas aparecen inicialmente como un par de eminencias longitudinales, conocidos como pliegues o crestas genitales o gonadales. Se van a formar por la proliferación del epitelio superficial y la condensación del mesénquima subyacente. Estas solo aparecen en los pliegues genitales desde la 6ª semana. Las células germinales primordiales se observan en una etapa temprana del desarrollo entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Luego emigrarán por movimientos ameboideos a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior y llegan a las gónadas primitivas al comienzo de la 5ª semana e invaden las crestas genitales en la 6ª semana. Si no alcanzan a estas, las gónadas no se van a desarrollar. Por lo tanto, las células germinales primordiales tienen una influencia inductora sobre el desarrollo de la gónada en ovario o testículo. Poco antes de la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la eminencia genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesénquima subyacente, donde van a formar cordones de forma irregular, conocidos como los cordones sexuales primitivos. Desarrollo de los testículos. Si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primordiales tienen un complemento de cromosomas sexuales XY por influencia del gen SRY, que codifica el factor determinante testicular. Los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen profundamente en la médula gonadal para formar los cordones testiculares. Hacia el hilio de la glándula, los cordones se disgregan en una red de filamentos celulares diminutos que ulteriormente darán origen a los túbulos de la red de Haller o red de testis. Durante el desarrollo ulterior, la túnica albuginea separa los cordones del testículo de la superficie epitelial. En la 8ª semana de desarrollo, las células de Leydig empiezan a producir testosterona y el testículo puede influir entonces en la diferenciación sexual de los conductos genitales y de los órganos sexuales externos. En el 4º mes, los cordones testiculares toman una forma de herradura y sus extremos se continúan con lo de la red de testis. Los conductos testiculares están compuestos en este momento por células germinales primordiales y células sustentaculares de Sertoli, derivadas del epitelio superficial de la glándula. Los cordones testiculares se mantienen macizos hacia la pubertad cuando se canalizan y dan origen a los túbulos seminíferos. Las hormonas producidas en los testículos dan origen a los conductos mesonéfricos, conductos deferentes e epidídimo, mientras que la dihidrotestosterona permite el crecimiento del pene, escroto y próstata. La hormona antimulleriana generada en las células de Sertoli permite la supresión de los cordones paramesonéfricos. La próstata se deriva del área urogenital. Al final del 3er mes, el epitelio de la uretra prostática empieza a proliferar y formar numerosas excrescencias que se introducen en el mesénquima circundante en el sexo masculino, que estas yemas formarán la próstata. Con respecto a los conductos genitales en su fase indiferenciada, tanto los embriones masculinos como los femeninos tienen inicialmente dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller.
Los conductos paramesonéfricos en su región craneal desembocan en la cavidad abdominal con una estructura de tipo embudo, y en sus porciones inferiores están separados al comienzo por un tabique, pero luego se fusionan para formar la cavidad uterina. Sus extremos caudales se proyectan hacia el seno urogenital, donde produce un pequeño abultamiento conocido como el tubérculo paramesonéfrico o de Müller, mientras que los conductos mesonéfricos desembocarán en el seno urogenital a cada lado del tubérculo de Müller. En los embriones masculinos, los túbulos epigenitales establecen contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos deferentes del testículo. Los túbulos paragenitales no se unen con los cordones de la red testicular y sus vestigios se conocen como paradídimo. Los conductos mesonéfricos van a persistir y forman los principales conductos genitales, y justo por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargarán y se vuelven muy contorneados, formando así el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y se forma así el conducto deferente. La región de los conductos más allá de las vesículas seminales constituyen el conducto eyaculador. El conducto paramesonéfrico desaparece en el sexo masculino bajo la influencia de la hormona antimülleriana, producida por las células de Sertoli, excepto una pequeña parte, el apéndice del testículo. Genitales externos. En la tercera semana del desarrollo, las células mesenquimatosas originadas en la línea primitiva emigran alrededor de la membrana cloacal y forman un par de pliegues que son los pliegues cloacales, ligeramente elevados. Estos se unen para formar el tubérculo genital, que caudalmente se subdividen en los pliegues uretrales por delante y los pliegues anales por detrás. Genitales externos masculinos. El desarrollo de los genitales externos masculinos se da por la influencia de los andrógenos secretados por las células de Leydig y se caracteriza por el alargamiento rápido del tubérculo genital denominado falo. En su elongación, el falo tracciona hacia adelante de manera que forma las paredes laterales del surco uretral. Este surco se extiende a lo largo de la superficie caudal del falo, pero no llega a la porción más distal llamada glande. Al final del tercer mes, los dos pliegues uretrales se cierran sobre la lámina uretral y dan lugar a la uretra peniana. Este conducto no alcanza el extremo del falo y la porción más distal va a formar el cordón epitelial sólido. Descenso de los testículos. El testículo está ligado al diafragma por un ligamento suspensorio superior que se degenera para liberarlo y así pueda migrar a través del abdomen. Desde el polo caudal del testículo se extiende el gobernáculo, que, antes de que el testículo descienda, termina en la región inguinal entre los músculos abdominales oblicuos internos y externos en las vías de diferenciación. Cuando el testículo comienza a descender al anillo inguinal, se forma la porción extraabdominal del gobernáculo, que crece desde la región inguinal hacia las eminencias escrotales. El gobernáculo se engrosa y contribuye a la ampliación y el mantenimiento del testículo en la región inguinal. Este sale de la pared abdominal en la región inguinal hasta llegar al escroto. Una evaginación de la porción extraabdominal del gobernáculo parece producir su migración intraabdominal. El aumento de la presión intraabdominal como consecuencia del crecimiento del órgano determinaría su paso por el conducto inguinal. La regresión de la porción extraabdominal del gobernáculo completaría el movimiento de los testículos hacia el escroto. Normalmente el testículo alcanza la región inguinal a las 12 semanas de gestación, migra a través del conducto inguinal alrededor de las 28 semanas y alcanza el escroto a las 33 semanas. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en la formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto.
Estas proliferan por mitosis y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, donde se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad, los cordones testiculares que se encontraban cerrados se abren y se convierten en túbulos seminíferos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta básicamente en 3 fases. La fase 1 o proliferativa, las espermatogonias proliferan por mitosis y dan origen a los espermatocitos primarios. Fase 2 o meiótica, cada espermatocito primario experimenta 2 divisiones meióticas, a partir de la cual surgen 2 espermátidas haploides. Y la tercera fase es la espermiogénesis. Las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación, los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidídimo, en donde terminan de madurar. Luego se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La espermatogénesis no declina con la edad.